Buenas gente, ¿cómo andan? Acaba de finalizar el partido entre Costa de Marfil y Ecuador. Derrota para Ecuador en el debut mundialista por 1-0 en los minutos finales con gol de Diallo del United, justamente aquel que había dicho que había que tenerle cuidado. Pues ahora, lastimosamente, es una dura derrota, hay que decirlo, porque sobre todo se puede llegar algo a complicar. El siguiente partido es contra Curazao, es cierto, puedes ahí mejorar algo, pero el último ya es contra Alemania, un rival mucho más serio, inclusive el día de hoy le goleó a Curazao. Así que nada, vamos a hablar de lo que ha sido Ecuador, de cómo fue desarrollándose el partido y de sobre todo los jugadores más importantes por ahí que tuvo Ecuador en este debut mundial, en donde el equipo ecuatoriano arrancaría de bastante buena manera, la verdad. Empezaba dominando el juego, Costa de Marfil se veía en la parte defensiva más sobre todo, y Ecuador era el que intentaba proponer algo raro en el equipo de BKHS, ya que recordemos que es un entrenador bastante defensivo, bastante pragmático, y es raro verlo jugar así. Bueno, eso duró, te diría, no todo el primer tiempo, te diría casi que hasta el minuto 30, 40, que ahí fue donde Costa de Marfil empezó un poquito más a intentar, pero no tenía las herramientas suficientes, puesto que el día de hoy Costa de Marfil arrancó con inclusive algunos jugadores importantes en ataque en el banco de suplentes, supongo yo, no solo para cuidarlos, sino que también para aprovechar ya el desgaste físico de la defensa de Ecuador en los últimos minutos, sabiendo perfectamente que Ecuador es un muro ahí atrás. Así que nada, como digo, Ecuador empezó bastante bien. Ecuador empezó proponiendo, atacando, inclusive por los 10 minutos, me parece. Ener Valencia tiene una jugada muy clave que viene de izquierda de un centro de Pierre Hincapié y lo remata bastante horrible. Se quita justamente a un defensor y remata bastante mal frente al arco, lo manda hacia las nubes. Y nada, ahí tenía la primera ocasión Ecuador y iba creciendo en el partido, como digo, duró hasta los 30, 40 minutos por ahí Ecuador eh, haciendo ese trabajo ofensivo, algo interesante en el equipo de BKHS y donde inclusive tendría dos palos. El primero llegaría de Yeboah, que bueno, antes de ese primer palo que menciono, tuvo otra muy buena jugada. Las dos muy parecidas al gol que justamente asistió contra Argentina en la Copa América 2024. Muy parecido desde fuera del área, mandando a la zona izquierda del arquero. Muy parecidas. Lastimosamente en esta ocasión no hubo alguien que pudiera meter la cabeza o que entrara ese balón, puesto que en el primero, como digo, se va por encima, me parece, del arco, y ya en ese segundo tiro le da al poste de arriba y le niega esa primera oportunidad. Y Ecuador empezaba a seguir sumándose, a seguir creciéndose. Nada mal la selección ecuatoriana. Pedro Vite me gustó bastante el día de hoy, recuperando, dando buenos pases, creando las jugadas. Ayudó en todo el lado. Un mediocampista muy completo y que de verdad, yo lo diré hasta cansarme. Yo no entiendo qué hace Pedro Vite jugando en México, perdón, teniendo un nivel para mí europeo. Increíble lo de Pedro Vite el día de hoy. Em, Inclusive él da el pase a Alan Minda, que hoy estuvo desaparecido todo el rato. Hoy no tuvo llegada, no tuvo buen pase, buen control, buen regate. No hizo absolutamente nada. De hecho, siento yo que el día de hoy el extremo izquierdo, ya que inclusive luego entraría Nilson Angulo, canterano de Liga de Quito, tampoco provocaría un gran impacto por la banda izquierda. Y eso debe ser preocupante porque lo único que apareció en el juego en el primer tiempo fue por banda derecha, pero fueron ahí donde las ocasiones más importantes que llegaron, pero trataban de siempre salir jugando por izquierda, y donde no estaba el peso tan ofensivo, hay que decirlo. Inclusive, bueno, en el Valencia en algunas ocasiones tenía que bajar, retroceder en el juego para poder anticiparse una pelota, por encontrar, asociarse en el juego, que realmente en el ataque la idea estaba más centrada en la izquierda y es ahí donde más veíamos que crecía Ecuador, que iba proponiendo su idea. Y ya luego, como menciono, llegaría ese palo de Yeboah, no, ya lo mencioné me parece. Y bueno, Pedro Vite da el pase a la Minda, que bueno, otra vez un palo y manda otra vez al mismo palo, justamente curiosamente al mismo palo le manda y se le complicaba a Ecuador. Tenía buena idea ofensiva, pero no concretaba las jugadas,
no tenía un buen rematador, algo bueno, desde hace un buen tiempo no lo tiene, no tiene un goleador como tal, algo que es curioso, porque durante todo este siglo tuvo muy buenos goleadores, tuvo a Caviedes, tuvo al Team, perdón, Team Delgado, a Hurtado, tuvo muy buenos delanteros durante este siglo, Felipe Caicedo también, y hoy en día no hay un delantero que tú realmente digas, este delantero me emociona o me da esa seguridad de que le llega a él la pelota y lo va a meter. O Jenner, como digo, desperdició una oportunidad muy clara, la primera del partido. Y eso fue hasta el primer tiempo. Todo muy bonito, todo lindo. Pero ya en el segundo tiempo, a los 55 minutos, cambió la película, porque Costa de Marfil metió dos cambios en la ofensiva. Boni, delantero del Inter de Milán, me parece, y Diallo del United, perdón. em, y empezó ahí inclusive la fiesta de Diomandé. Hoy Diomandé hizo lo que quiso ya en el segundo tiempo, hizo, vamos a decirlo así, huevadas a Franco, hizo huevadas a Ordóñez, a quien le venía a cubrir, no importaba Diomandé hoy, se hizo a quien sea, se pasó a quien sea, se burló a quien sea, no le importó a quien tenía enfrente, él jugaba con tanta naturalidad, por así decirlo. Por ahí tuvo un muy buen regateo, se quita tres, me parece, y aprovecha un rebote que le deja a Moisés Caicedo y remata Diomande y manda, bueno, manda a las nubes. Como digo, primer tiempo de Ecuador, segundo tiempo mucho más de Costa de Marfil, y Costa de Marfil se iba acercando peligrosamente, peligrosamente, pero Ecuador decidía no desaprovechar sus oportunidades metiendo a Preciado, quien creo que fue un buen aporte en ofensiva cuando llegó allá, me parece que ya estaba muy agotado. Trataban por ahí de proponer igualmente ya por derecha, izquierda ya dejaron un poco abandonado, ya no decidieron jugar tanto por ahí. em, y trataron de ahí crear las situaciones de peligro. Hoy Plata también jugó un muy buen partido, jugó un 90 minutos que me parecen muy buenos de Gonzalito Plata. em, pero el resto, la verdad es que el equipo no acompañaba mucho, hay que decirlo. De hoy te diría que cinco, seis jugadores jugaron un muy buen nivel, resto normalito. Como dije, lo más flojo para mí hoy el extremo izquierdo, tanto Alan Minda como Nilson Angulo hoy estuvieron muy flojitos, así que nada. Y como digo, Costa de Marfil se iba creciendo, los contraataques, Diomandé por izquierda, Diallo por derecha, sobre todo Diomandé hoy, como digo, extremo increíble, que ya se sabía desde la prueba que es muy bueno, y lo demostró. Y ya lo último, quien Galíndez, que hoy en el partido estuvo muy bien, salvó dos, tres jugadas, te le diría, claves. En una, de hecho, en el primer tiempo, Costa de Marfil estuvo muy cerca de anotar, pasó el balón rozando y me parece que inclusive Galíndez le topa un poco con los dedos para desviarlo. Y ya en el segundo, no, en el primer tiempo igual, pasó muy bueno de Diomandé de taco, me parece. Y bueno, al menos el delantero de Costa de Marfil quería hacerle que ese balón pase entre las piernas de Hernán Galíndez, pero no lo logró. Y ya en el último, una jugada de contraataque, le queda a Diallo, pega increíble de primer golpe, y le manda al lugar que Hernán Galíndez, por más que se hubiera estirado, no hubiera llegado en la vida, muchachos, le mandó a la parte izquierda, prácticamente un poquito más estiraba la pierna, a mí me parece que inclusive le podría haber dado al palo, que Costa de Marfil, de hecho, en el segundo tiempo también tuvo un palo al principio del segundo tiempo, me parece. Y nada, como digo, debut muy duro para Ecuador, quien otra vez cae ante un equipo africano. En Qatar 2022 se perdió el último partido ante Senegal 2-1 con ese gol de Koulibaly que muchos recordarán. Y ahora en los últimos minutos se pierde otra vez ante un equipo africano ante Costa de Marfil con gol de Diallo. Es una lástima por Ecuador que este era su rival directo y ahora tiene que esperanzarse, primero en ganar a Curazao. Eso no es lo que debe esperanzarse. Tiene que ganar y golear a Curazao, algo que ya lo mencioné en el video de qué podríamos esperar de Ecuador. Tiene que hacerlo, tiene que golear a Curazao y contra Alemania se tiene que jugar la vida, porque hay que ver cómo le puede influir, como decimos, las posiciones, esto de los mejores terceros y toda la vaina. Hoy ganar te ponía prácticamente más de mitad de pie
dentro, porque ya el siguiente, como digo, tu siguiente rival es Curazao, y te podrías asegurar ya una importante, no llegar con tanta dependencia al último partido contra Alemania, que creo que eso es lo que la mayoría prefería evitarse. Y ahora prácticamente se podría decir, inclusive imagínate, si en tal caso Costa de Marfil llegara a empatar con Alemania, te la complica todavía más. Entonces, habrá que ver cómo soluciona este Ecuador, que la verdad el segundo tiempo me decepcionó bastante, eh, pero igual, si hay algo que debo decir, y esto es algo que creo que sabe todo el mundo, Ecuador tiene una gran defensa, para mí tiene un gran medio campo, pero el problema sigue siendo los extremos, los delanteros. No hay alguien, un delantero que te remate esa cabeza. Hoy, yo creo que el Ecuador, ¿qué tanto le gustaría tener, por ejemplo, un Chucho Benítez, un Tilín Delgado, un Iván Caviedes? Eh, le encantaría tener hoy en día en un Ecuador eso. También siento que por la parte derecha, lateral derecho, siento que no hay. Y como digo, igual, imagínate un Antonio Valencia en esta selección, volaría. Entonces, realmente obviamente hay falencias del equipo, pero es trabajo del entrenador, y lo digo así muy claro, es trabajo del entrenador buscar el equipo. Hoy Ecuador siento que sí salió con lo mejor que podía ofrecer, pero lastimosamente no le salió, tuvo muy buenas oportunidades, pero no lo supo aprovechar. Y es algo que le cuesta demasiado a Ecuador. Imagínate, y no es por meter cizaña, pero imagínate si solo clasificaron los dos primeros. Ya de por sí te la complicas muchísimo, porque tu último partido sería sí o sí contra Alemania. O sea, a Ecuador tiene que agradecer que se clasifican los ocho mejores terceros. Entonces, como dije, para mí Ecuador está obligado a clasificar a los 16 de final. Ya hay otra cosa, sería si clasifica octavos, cuartos, semi y todo eso, pero obviamente hay que pensar partido a partido. Y bueno, obviamente tampoco les digo que hay que dejar de soñar, hay que decir esta selección es una mierda, se acabó todo, al carajo este equipo. No, esto recién inicia, hay que seguir apoyando a la selección y hay que ver qué bueno, qué mejora BKHS, qué es lo que uno esperaría o lo que pensaría uno, ¿no? Pero bueno, con este entrenador no sé, la verdad. Yo, discrepamente, no sé qué podríamos esperar de Beca Chess. Así que nada, muchas gracias por escuchar hasta el final. Espero de corazón que les haya gustado el video. Conmigo será en el siguiente partido contra Curazao.